Un gusto saludarle, estimada abogada. Nosotros somos el grupo 7 y nuestro tema es Escuela Finalista hasta el finalismo. A continuación, mi compañero. La escuela finalista representa un hito en la evolución del derecho penal al introducir una visión más profunda y humana de la acción delictiva. A diferencia de teorías anteriores, esta corriente reconoce que la conducta delictiva no puede ser comprendida solo desde una perspectiva mecánica o causal, sino que debe analizarse como una acción dirigida a un fin o una intención y voluntad. Hans Welser, principal exponente del finalismo, logró reorganizar la teoría del delito, dándole coherencia lógica y mayor sentido práctico al ubicar el dolo y la culpa dentro del tipo penal y la reserva de la culpabilidad para el juicio y reproche. En este enfoque solo mejora la técnica jurídica, sino que también garantiza una aplicación del derecho. Entre los aspectos importantes tenemos la revolución de la teoría del delito, influencia filosófica, la importancia para el derecho penal moderno, relación con la imputación objetiva. Les voy a hablar de la conducta o acción como conducta finalista, que es la acción, no es solo un acto causal, sino una manifestación de voluntad orientada a un fin. El sujeto actúa con un propósito, lo cual es clave para entender si su conducta es típica o no. Tipicidad. La conducta del sujeto debe encargar una descripción legal del delito, o sea, tiene que tener un tipo penal. El dolo como intención y la culpa se incluyen dentro de la tipicidad, ya que forman parte de la acción. Culpabilidad. En esta tenemos que ya no se analiza el dolo o la culpa, porque esto ya está porque esta es la tipicidad, sino que se evalúa si el sujeto puede ser personalmente reprochado. Lo que es la escuela finalista, abogada, permítame con un ejemplo claro que nos muestra Sí, cómo el ahí finalismo, escuchando cuando termine ya. Ya. perdón, el ejemplo que le voy a presentar nos muestra cómo el finalismo interpreta en cada etapa del delito. Tenemos a una persona con intención de robar un celular. Se acerca a otra persona a la calle y la amenaza con un cuchillo. La víctima, por miedo, entrega el teléfono. El agresor huye con el objeto de robado. Teniendo en cuenta el análisis desde la escuela finalista, tenemos la conducta como acción finalista, que el sujeto actuó con fin claro, que fue de robar el celular. Su acción no fue un solo movimiento físico, sino una conducta consistente y voluntaria orientada a un objetivo. La tipicidad dice, su conducta se ajusta al tipo penal del robo con intimidación, porque fue con un cuchillo. El dolo sí está presente en este ejemplo, porque desde el inicio sabía que hacía y quería lograr, o sea, lo que hacía y lo que quería lograr. Antijuricidad. No existe ninguna causa que justifique su acción como legítima defensa, por lo tanto, su conducta es antijurídica. Y en el tema de culpabilidad, en el ejemplo, tenemos que decir que el sujeto era imputable, es decir, mentalmente sano, conocía su acto que era ilegal y pudo actuar de otra manera, entonces es culpable y merece reproche penal. A continuación, mi otra compañera. Bueno, profundizando un poco lo que mi compañero anterior expresó, voy a hablar un poco sobre las características. Bueno, en la Escuela Finalista del Derecho Penal, desarrollada principalmente por Hans Welsen, como lo dijo mi compañero, sostiene una conducta humana no se puede entenderse solo como una relación sobre una causa y un efecto, sino que también una acción dirigida hacia la voluntad, hacia un fin determinado. Es decir, el individuo actúa con una intención concreta, lo que significa que la finalidad es esencial para calificar penalmente una conducta. No basta solo con que se produzca un resultado, debe haber un propósito específico en el actuar de esta persona, de esta gente. Esta
Este concepto, como ya lo vimos, reorganiza los elementos del delito en tres partes principales, que es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. La tipicidad incluye el dolo, es decir, la intención de esta persona que tiene para cometer el delito, la antijuricidad, que implica la conducta que sea la contraria al derecho, y la culpabilidad, como último punto, que se refiere al uso del juicio de reproche. Considerando que el sujeto pudo actuar conforme a la norma, en esta teoría, el dolo, ubica dentro de la edad penal y deja de ser parte de la culpabilidad, que ahora se entiende no como un aspecto automático, sino como un juicio normativo sobre la conducta de la gente. Asimismo, el finalismo rompe con el concepto clásico que ya se tiene de culpabilidad y la redefine como una posibilidad de reprochar una acción realizada con un conocimiento ya de libertad. Mi compañera a continuación. Yo les voy a hablar sobre los principales aportes de la escuela finalista. Entre sus principales aportes tiene satisfacer el tipo de injusto de los delitos culposos. Considera que la acción es siempre con una finalidad determinada, que la acción es una conducta guiada por la finalidad. Establece que la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad son los tres elementos que convierten una acción a un delito. La teoría del delito es un marco teórico que estudia los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano. Su objetivo es analizar los elementos esenciales de los delitos y determinar si se debe imponer una sanción. Entre sus elementos, define el delito como un acto humano, antijurídico y culpable. Analiza presupuestos jurídicos de punibilidad, determina si debe imponer una sanción, establece características comunes de los delitos, analiza casos en los que el comportamiento humano no es punible. La aplicación de la teoría del delito garantiza una aplicación justa y equitativa del derecho penal. Protege los derechos fundamentales de las personas. Es básica por cualquier interesado en el ámbito forense y criminológico. La teoría del delito finalista sostiene que la acción es una finalidad y que la actuación del ser humano está determinado por un fin perseguido. También le voy a hablar sobre causalidad versus finalidad. La finalidad es un acontecimiento final y no causal. La finalidad es vidente, la causalidad es ciega. La conducta humana se mueve por una voluntad exterior que no se puede omitir en el momento de valorar un hecho delictivo. El dolo y la culpa que se considera en la culpabilidad es trasladada al tipo. En la causalidad se basa del binomio causa-efecto. Para atribuir responsabilidad solo quiere comprobar la causa y se considera el efecto como su consecuencia directa. Una persona siempre será culpable cuando se acredite su acción como causa del resultado. La diferencia es que en el causalismo y el finalismo radica en la ubicación del dolo y la culpa en la culpabilidad o en el tipo. A continuación, mi compañera. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó qué es el delito para la escuela finalista o cómo lo identificamos como una labor humana con una finalidad que se ajusta a la descripción legal que contraria al derecho, la antijuricidad y por la cual el sujeto es responsable, dirigida a un fin entendiendo con el comportamiento humano y cómo se orienta racionalmente hacia la realización de los objetos. En el Código Orgánico Integral Penal nos dice directamente que sigue esta escuela y se nota la influencia, cómo se analiza el delito. Primero, se mira si la conducta encaja en la figura penal. Dos, luego si no hay ninguna causa que la justifique a la antijuricidad. Y por último, si la persona actuó con una intención sabia, que lo hacía era por delito, culpabilidad. Por lo tanto, en el análisis del delito no se limita a establecer una relación de causa y efecto entre la conducta y el resultado,
sino que considera fundamentalmente la intención de la gente, es decir, su voluntad dirigida a la realización de una conducta. Específicamente, puede o no consumarse, pero que constituye al núcleo de la responsabilidad penal. En este sentido, la escuela finalista ha enriquecido la interpretación del derecho penal en el país, al permitir una valoración más completa, justa del comportamiento humano dentro del proceso penal dirigido a la dignidad humana y la proporcionalidad. Las consecuencias en el ámbito político-jurídico de la escuela penalista son significativas en el ámbito político y jurídico, influenciando la forma en que se define, se interpreta y se aplica la ley penal, así como la construcción de la política criminal en la escuela clásica, con su enfoque de libre albedrío y la responsabilidad individual. Dice, ha dado lugar a sistemas penales basados en la retribución a la prevención general. Por otro lado, la escuela positivista, en su énfasis en factores biológicos, psíquicos y sociales, han promovido la idea de la rehabilitación y la prevención individual, llevando a la implementación de medidas de seguridad y tratamiento. La forma en que se entiende y se aplica la ley penal, la humanización del derecho penal, la mayor protección para las garantías, influencia en la elaboración de leyes, el impacto político-social. La forma de castigar los delitos cambia, ya no se trata solo de castigar por castigar, sino de buscar una rehabilitación del infractor. Esto influye en las políticas públicas, en debates sobre la prevención, sobre la prisión preventiva, la resocialización y el uso de las penas alternativas. En resumen, la escuela penalista, especialmente finalista, ha hecho que el derecho penal sea más garantista y justo y más enfocado en la dignidad humana, lo que también tiene un impacto directo en las decisiones políticas y sociales sobre la seguridad justa de derechos humanos. ¿Sí? Esa es mi parte. ¿Sí escucharon? Sí, ¿Sí? compañera, la escuchamos. ¿Quién sigue? La compañera Luisa. Diapositiva. Fases de la realización de la acción en el finalismo. Bueno, pues esta fase es interna y proviene del pensamiento del sujeto. Eh, en el enfoque finalista del derecho penal, la acción no es vista solamente como un movimiento corporal, sino como un proceso guiado por una finalidad. La fase interna de la acción representa el momento en que todo comienza en la mente del sujeto. Primero, se anticipa el fin. Esto quiere decir que la persona que se forma una idea clara del objetivo quiere alcanzar ese objetivo. Como por ejemplo está Guillermo quiere matar a Miguel. Luego viene la determinación de los medios. ¿Qué nos quiere decir en esta fase? Es donde el sujeto analiza y elige los instrumentos que se consideran más adecuados para cumplir su objetivo, como por ejemplo un cuchillo, una pistola o simplemente un veneno. Después se da la consideración de los efectos, lo que implica pensar en las posibles consecuencias del acto y lo de los medios seleccionados. Finalmente, tras valorar todo lo anterior, lo pronunciado, la persona toma una decisión, que es cuando define si va a ejecutar o no su plan. Esta fase en el finalismo nos muestra que el delito no surge solamente de un impulso cualquiera, sino una acción con intención a una planificación previa. En conclusión, pues en la escuela finalista del derecho penal,
nos indica o nos sostiene que el delito debe de entenderse como una acción injusta y culpable a la vez, en la que el autor actúa con una finalidad concreta. Esta teoría también nos enfatiza que la responsabilidad penal se basa en la existencia del dolo. ¿Y qué es el dolo? Es la intención o culpa, que es la negligencia. Destacando que no solamente basta con el resultado de la conducta, sino que es fundamental considerar la voluntad del sujeto al momento de actuar. También establece que la pena cumple una triple función, que es evitar futuros delitos, al sancionar el daño causado o simplemente al buscar la reinserción del infractor en la sociedad. Muchas gracias. Esta fue nuestra intervención del grupo número 7. Abogada, déjeme acotar un pequeño resumen a lo que nos conlleva el tema que nos tocó al grupo 7, que lo que nos da a entender la escuela finalista es que nos ofrece una visión más precisa y completa de la responsabilidad penal, o sea, a lo que nos conlleva, a lo que nos trata de decir, porque esto nos refuerza los fundamentos del derecho, porque se responsabiliza, perdón, porque actúa con conocimiento y voluntad conscientemente del acto cometido. O sea, esto busca a la persona si ya ha cometido un robo y todo está tipificado, como dice en el tema que nos ha tocado, debe ser sometido debe ser culpable, como nos indican los tres puntos que tenemos aquí, como son la tipicidad, la conducta y la culpabilidad, la antijuricidad. Pues, eso es todo del grupo 7 abogada, y gracias.